Primera de Samuel, el capítulo 17. Primera de Samuel, el capítulo 17. Vamos ahora a leer del verso 41, ¿ok? Hasta el 50. 41 hasta el 50. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, se refiere al gigante, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, le tuvo lástima, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¡Wow! Dice la Biblia que tenía aproximadamente, según las medidas, 11 pies y pico, casi 12 pies. Y su lanza pesaba 32 libras, solo la punta de su lanza. Y la cota de malla, o sea, su armadura, pesaba 120 libras. Calcule usted. Ahora, la gran pregunta que yo me hago es: ¿cuál sería el número de sus zapatos? Imagínese, el zapatero para fabricarle un par de zapatos se hacía rico en una vez. ¿Cómo le parece? Tremendo, tremendo ese hombre. Qué cosa tan tremenda. Vamos a mirar un momento esa historia. Yo le he puesto por título en esta mañana a este mensaje, y quiero que usted lo escriba: gigantes en tu vida. Escríbalo. Gigantes en tu vida. Vamos a mirar 3 áreas sobre esta realidad de gigantes en tu vida. Los israelitas no eran muy dados a ver ni tener en su territorio gigantes. ¿Por qué? Porque básicamente hacía ya bastantes siglos que Israel había terminado con la mayoría de ellos que vivían en el territorio de lo que hoy es Israel, y mayormente en lo que hoy es Gaza. Tanto problema que hay. Así que básicamente habían desaparecido por la muerte cuando Israel tomó la tierra prometida. Pero es evidente que nunca se extermina en su totalidad, y justamente sobre el lado de Gaza vivían los filisteos, y entre ellos había una familia que habría quedado de semilla, como decimos, y era una familia de gigantes. Y de ahí viene este gran paladín que dice la Biblia. Vamos a mirar 3 áreas, entre otras que hay, porque en realidad los gigantes en la vida
aunque no los tenemos de ese tamaño midiéndolo de 11 o 12 pies, sin embargo sí que hay gigantes que son más grandes que eso en nuestras vidas. ¿Estamos listos? Vamos a entrar en ello. La primera de las tres cosas que quiero que veamos, según el verso 4, dice la palabra de Dios así, muy sencilla. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Salió un gigante. ¿Cuál era la situación? Los filisteos habían estado fustigando bastante a los israelitas, puesto que mayormente vivían del pillaje. Cuando los israelitas trabajadores plantaban sus campos y era el momento de la cosecha, lo cosechaban, lo guardaban, y ahí venían los israelitas en grupos a pelear y matar a mucha gente que vivía en las afueras de las ciudades y quitarle todos sus granos, sus ganados. Saúl, que era el rey en ese entonces, el primer rey de Israel, estaba ya hasta el colmo con estos filisteos. Así que deciden hacer guerra. Como leyó nuestro hermano, entre dos elevaciones y al centro del valle. Y ahí se eligió para la batalla. Y lo que menos pensaron es que los filisteos vinieran al frente unos cuantos con este paladín, este gigante, y desafiaran a los escuadrones del ejército de Dios, de Saúl. Y el arreglo era simple: dejemos de matarnos. Si ustedes vencen a este hombre, nosotros seremos sus esclavos. Y si nosotros vencemos a ustedes, ustedes son nuestros esclavos. Claro que la práctica no fue así, ¿no? Salieron corriendo. Pero esa era la táctica. Qué tremendo es salir un gigante. Los israelitas no estaban acostumbrados a verlos, ni mucho menos a tenerlos en batalla. Les pareció algo fuerte, algo fuera de lo común para ellos. Nunca habían tenido una situación como esta en su ejército. Siempre lo habían hecho de tú a tú, más o menos, como personas normales. Se les presentó algo inesperado, un gigante. Ahora, mi amado, déjeme parar un momentito así y vamos a volver a nosotros. La gran pregunta es, ¿cuántos gigantes se han presentado en su vida? Seguramente usted puede contar que algunas veces sí se han presentado gigantes. No de estatura físicamente, pero sí de tamaño de problema y de angustia en su vida. Tal vez en usted, tal vez en su familia, tal vez en un hijo, en una esposa, en un esposo, tal vez en un familiar, tal vez en una situación. Tal vez el gigante de la enfermedad, tal vez el gigante de financiero en su vida, tal vez el gigante en su familia, algún dolor, algún problema que usted no sabe cómo podrá ser. Problemas en el matrimonio, tal vez problemas con los hijos, tal vez problemas en el trabajo. La pregunta, mi amado, que me escuchas es, ¿cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante que se ha levantado en tu vida y que tal vez en estos momentos está ahí y no sabemos cómo sacarlo, cómo vencerlo? ¿Cuál es el gigante que se ha levantado en tu vida? Algo que no esperabas. Algo que nunca imaginabas, pero que está. Y ahora sí. Mi amado, mi hermano, mi hermana, déjame decirte, Dios conoce las cosas. No te asustes por los gigantes. En la vida surgen muchos gigantes que parecen que nos van a aplastar. Problemas que nos parece que nos van a hundir. Situaciones en la familia que no sabemos cómo vamos a hacer, cómo vamos a resolver esas situaciones. No vemos salida por ningún lado. Muestra la Biblia que este ejército de Saúl no sabía qué hacer. No tenía manera. Sin duda que la presencia del gigante produjo resultados negativos
entre los ejércitos del rey Saúl, ejércitos de Dios. Y mire, yo puedo ver dos resultados aquí que el gigante produjo en los ejércitos de Saúl. El primer resultado que produjo fue un desafío. Un desafío. La Biblia dice en el verso 10, este gigante salió y desafió a los ejércitos de Saúl, a los ejércitos y escuadrones, como lo llamaría David, a los escuadrones de Dios. El gigante salió y desafió a Israel. Se burló de ellos, desafió al Dios de los israelitas. Mi amado, quizás la situación que estás pasando es un desafío no a tu Dios, sino a la fe que tú tienes en tu Dios. Ahí está el problema. Es un desafío en tu vida. ¿Qué vas a hacer ahora? Donde no tienes solución, donde has probado todo y no hay forma de vencer este gigante. ¿Qué vas a hacer? Mi amado, los problemas de la vida son para que oremos y actuemos sobre ellos en la medida en que nosotros conocemos y sabemos. Pero hay momentos en la vida donde lo hemos probado todo, lo hemos hecho todo y ya no hay nada más que hacer. Y este gigante parece que permanece ahí y que nos va a aplastar. Así era. La primera cosa que pasó en el ejército es que este gigante desafió al Dios de Israel y desafió a los ejércitos del Dios de Israel, que tanto hablaban del Dios poderoso. Sin embargo, ahora estaban amedrentados. ¿Sabe, mi amado hermano y mi amigo que me escuchas? Dios desafía tu fe también. Y Dios muchas veces dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe, mi amado? En ocasiones la fe suya, la mía, es puesta a prueba. Recordad la Biblia. En varias ocasiones Dios probó a Abraham en base a su promesa. Y cuando Dios cumplió su promesa de darle un hijo después de 25 años de espera, 25 años, el muchachito ya era un mozo, lindo, precioso, era la niña del ojo de su padre. De repente, un buen día, Dios le dice, toma a tu hijo, a quien amas, y sacrifícalo. Tú con tu mano, mátalo en el lugar que yo te diré. La fe de Abraham fue desafiada. Y mi amado, Abraham no sabía qué hacer. ¿Obedezco a Dios o qué hago? Y Abraham decidió obedecer a Dios y aún desprenderse de lo que más quería en su vida. Aún desprenderse de aquello que parecía ilógico, porque si Dios me lo dio en la promesa y que dijo que él sería mi heredero, ¿cómo es que ahora me lo manda a matar? ¿Y no cree usted que Abraham le habría pedido a Dios explicación? Y se habría arrodillado, se habría tirado al piso y le hubiera dicho, Dios, pero es que no entiendo. Si tú me dijiste que este era el de la promesa y llegó, y me dijiste que sería el heredero y ahora lo vas a matar, lo tengo que matar. ¿Cómo es posible? ¿No crees que Abraham hubiera clamado y clamado por respuesta? Natural. Y sin embargo no vino ninguna respuesta. Dios guardó el silencio. No hay solución, no hay forma. Y esa es muchas veces la situación en que tal vez tú te encuentras ahora o a lo mejor te encontrarás algún día. Después de todo, no hay solución. Este paladín, este gigante salió y no hay manera, no hay solución. No hay quien vaya en contra de él, nos está desafiando.
No sabes si podrás resistir o no el problema que está pasando, si podrás vencer o no. Es muy dura la situación que tal vez te estás encontrando. Pero déjame decirte una cosa. Solo Dios nos permite que cuando nada más podemos hacer, lo que podemos hacer, lo único, es orar cada día y esperar en Dios. Y esperar un milagro. Porque cuando Dios permite algo, después de orar un buen tiempo, es porque alguna bendición trae con ello. Aunque no la entendamos, y diríamos, yo prefiero no tener bendición y no tener problema. ¿Seguro? Solo lo sabremos después. Porque cuando Dios permite un problema en la vida, detrás de ese problema, si le somos fieles a Dios, trae una bendición. Créame. Y a lo mejor pasa muchos años. Es verdad. Solo Dios nos pide ser fiel. Porque debajo de esa bendición podrá venir algo. Debajo de ese problema hay una bendición. Esto me hace recordar a aquel rey que quiso probar a sus ciudadanos y puso y mandó poner una piedra grande en uno de los caminos reales. El rey se escondió entre los matorrales a ver qué pasaba, qué sucedía con sus ciudadanos. Pasó un ciudadano y vio la piedra, le dio la vuelta alrededor de la piedra y siguió. Pasó otros ciudadanos, eran dos, y vieron la piedra en medio del camino y dieron la vuelta y criticaron al rey. Este rey no se preocupa de nosotros. Mira, aquí con esta piedra nosotros sabemos que tenemos que trabajar. ¿Por qué no mandó a quitarla? Y siguieron. Y pasó otra persona y de igual manera, ¿será posible que aquí no arreglan nada? ¿Para qué pagamos los impuestos? Y miren lo que ha dejado el rey aquí, nada. Y dio la vuelta y siguió. Pero pasó un campesino que iba a vender sus verduras a la ciudad y vio la piedra, dejó su carga y como pudo intentó darle vuelta a esa piedra, intentó hasta tumbarla sobre el barranco. Y cuando regresó, vio que debajo de la piedra había un huequito y algo. Metió la mano y abrió una bolsita y había una nota con un montón de monedas de oro. Y dijo, esta es la recompensa de aquellos que realmente saben quitar la piedra del camino para el bien de otros. ¿Sabe? Debajo de cada problema, de cada gigante que Dios permite en nuestra vida, seguramente habrá una gran bendición que no la entendemos ahora. Cuando Dios probó a Abraham, le dijo estas palabras, ahora sé que me temes a mí, que me amas a mí más que a nadie. Y a partir de ahí, la bendición para Abraham fue inmensa en todos los sentidos. Pero lo primero que produjo el gigante fue un desafío. Pero produjo algo más en los escuadrones de Israel. Y lo que produjo fue miedo, temor. Todo desafío produce temor, ¿no es cierto? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me subo a la noria o no me subo? ¿Me subo a esta montaña rusa o no? Todo desafío produce temor. Los israelitas no podían, estaban paralizados por el temor. La presencia de ese gigante los paralizó completamente. El miedo generalmente paraliza a las personas. Y es verdad, la magnitud de su problema, probablemente en tu vida, la magnitud del problema que tal vez estás pasando, te está paralizando. No sabes qué hacer ya. Has probado todo y no hay manera. Y parece ser que te paraliza. Sabe que todavía te queda lo más poderoso. Un arma que es la más poderosa de todo. La oración. Pero pastor, yo oro. Ahora que nada más puedes hacer, sigue orando cada día.
dobla tus rodillas una y otra vez y espera en Dios. No temas. Comienza a razonar la gente, decimos, es que he probado esto y aquello, y es verdad, está bien, es correcto. Comenzamos a medir las cosas y decimos, es imposible. Estos escuadrones de Dios, ejército de Saúl, medía las cosas, miraba su estatura y veía que era un gigante imposible de vencer. Ninguno de ellos se atrevía a enfrentar al gigante y tenían un miedo atroz. Quizás eso es lo que produce el gigante de tu problema. ¿Cuál? Tienes miedo, no tienes ánimo para enfrentarte, no quieres saber más nada. No temas, no temas. Todavía tu Dios vive, vive. Piensas que es muy grande, pero no importa, tu Dios vive. Tu problema es muy profundo y temes no poder vencerlo, pero no temas, tu Dios vive. La razón y las posibilidades demuestran que es imposible. No importa. ¿Cuál es tu gigante, mi amado hermano, mi amigo que me escucha? ¿Cuál es tu gigante? Es probable que es muy grande. Es probable que ya has intentado todo. Es probable que piensas que no puedes hacer frente. Tu Dios todavía vive. La segunda cosa, les dije 3. La segunda cosa, escríbala. Un fracaso. ¿Por qué nadie podía vencer al gigante? Porque miraban su estatura, porque miraban sus armas, porque confiaban en sus fuerzas y en su lógica, porque comenzaban a razonar. Sí, es imposible. Porque confiaban en su lógica, repito. Por eso es que no podían vencerlo. Y es cierto, humanamente era imposible. Humanamente es imposible. Mira tu problema. Humanamente es imposible. Ya todo está cerrado. Ya todo está. No hay manera. Todavía te queda Dios. Cuando tú mires los problemas de esa manera, jamás serás vencedor. Jamás serás vencedor. Ahí estaba el fracaso. Estaban mirando de acuerdo a su lógica. Ahí estaba el fracaso. Déjame decirte esto, mi amado hermano, hermana, joven, adulto. Es cierto que hemos medido todo, su altura. Hemos medido su anchura. Hemos medido lo largo de su lanza. Hemos medido el peso de su punta en la lanza. Hemos medido su coraza de 120 libras. Hemos medido sus piernas, su fuerza. Y decimos, nada se puede hacer. Nada. Es interesante. Es importante que nosotros midamos y razonemos. Pero déjeme decirle, todavía, aunque humanamente no podemos hacer nada, todavía nuestro Dios es más grande que cualquier gigante. No pierdas la esperanza todavía. Puede suceder un milagro. Puede suceder un milagro. Recuerdo en una oportunidad, estando aquí, hace años atrás, no les voy a decir cuántos, no muchos, pero yo me encontraba en una situación con un miembro que no sabía cómo hacer porque me estaba minando la iglesia. ¿Sabe lo que es minar? Por debajo. Y yo no sabía qué hacer, porque no había nada tan grande como para enfrentarlo ni para acusarlo, pero me estaba minando la iglesia.
Y yo recuerdo que oraba y cavilaba y pensaba, tal vez debo hablarle de esto, de aquello, pero ¿cómo? ¿De qué manera puedo acusarlo? ¿De qué forma puedo hablarle? Y no encontraba manera. Y me angustiaba en mi casa. Y en ocasiones venía a mi mente, ¿cómo hago, Dios? Nunca olvidaré que en una de esos días caí de rodillas una vez más, llorando y clamando al Señor, clamando, lo que es clamar al Señor. No tenía forma de solucionar eso sin hacer un escándalo mayor. ¿Sabe qué? Después de ese clamor que había orado muchas veces, muchos días, pero ese día sé que clamar como casi gritando al Señor, y me levanté y mire, no sé cuántos días después de eso, 2, 3 o 4 días, esta persona hubo una orden que tuvo que salir del país. Solucionado el problema. No sé dónde está ahora. Le deseo bien y he orado por él. Y le he ayudado aún en esos momentos. Pero qué hermoso es pensar que cuando parece que uno no tiene soluciones, esos gigantes que parecen tan grandes, de repente algo surge inesperadamente para nosotros. Y eso me lleva a la tercera y última cosa. La tercera y última cosa, y quiero que usted lo anote, una victoria. Una victoria. Una victoria. Mire eso en el verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este gigante. De repente en ese escuadrón de los israelitas aparece un muchacho joven, buen parecer, hermano de varios otros que estaban justo en la guerra, y su padre Isaí lo envía para llevarle algunos presentes, un poco de queso manchego, unos choricitos, unas tortitas, porque sabía que estaban acampados en cierto lugar. Y llega este muchacho a ver a sus hermanos le reprenden porque había venido ahí, que era un curioso que quería ver la batalla, y le comienzan a reprender al muchacho. Y cuando están reprendiéndolo sin razón ninguna, vuelve a salir el paladín, el gigante. Y él dice, ¿y este quién es? Y le cuentan la historia. Nadie puede moverse de ahí porque están temerosos, miedosos, nadie. Y él dice, ¿pero cómo? ¿A dónde estáis? Mi amado, de repente surge alguien inesperado, algo inesperado, alguien que no imaginamos. Y en tu problema puede suceder eso. Dios puede hacer cosas inexplicables, o puede aparecer una persona que jamás hubiéramos pensado para el problema solucionarlo. Un joven con una íntima comunión y enamorado de Dios, pero con poca experiencia en la guerra. Un joven que cuando escucha a este paladín dice, ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios? Ahora fijaos esa frase de David. ¿Quién estaba pensando en los escuadrones de Dios? ¿Alguno de estos soldados? Ninguno, ni Saúl. Estaban midiendo a ver quién puede ganar. Y aquí David dice, aquí no es cuestión de quién es el que gana, aquí es cuestión de que están provocando a mi Dios.
Y el Dios mío y el Dios nuestro tiene que ser levantado en alto. Y llega a decirle al rey que estaba ahí: no desmaye el corazón de ninguno, porque aquí está tu siervo. Imagínese usted, un muchachito sin ninguna experiencia ninguna en la guerra, frente a un gigante de esos, mandar a decir al rey, que estaba probablemente con un miedo metido ahí entre sus manos, con su cabeza sin saber qué hacer, decirle: no tenga miedo, mi rey, aquí estoy yo. Imagínese. Usted y yo seríamos los primeros en reírnos. Pero ¿será este mocoso? ¿Cómo es que aquí estoy yo frente a un gigante? Ni tiene ni experiencia en la guerra ni nada. Y evidentemente el rey también lo toma así. Eres un muchachito demasiado atrevido. ¿Qué experiencia tienes tú en la guerra? ¿Te has preparado para la guerra alguna vez? Vienes aquí. ¿Acaso tú sabes empuñar una espada? ¿Te has entrenado tú para la guerra? Venga aquí, venga muchacho. No te burles de nosotros. Y él dijo: aquí estoy yo. Y le dijo: no tengo experiencia en la guerra, pero hay una cosa: este hombre incircunciso ha provocado a Dios, a los escuadrones de Dios. Mire el concepto que él tenía: esos escuadrones eran de Dios. Y yo, dice, no dijo tal vez, yo lo voy a vencer. Yo. Ahora, aquí tenemos un muchachito que sale de la nada para solucionar un problema que era imposible solucionar. ¿Y cómo lo soluciona? Con dos cosas: con valentía y con fe. Saúl trata de ponerle las armas, su armadura. Él no puede, no sabe usarlas. Su armadura era la confianza en Dios y su espada era la fe. Dijo al gigante: yo vengo a ti en el nombre de Dios. Tú vienes a mí con jabalina y espada y con todas las cosas. Yo vengo a ti en el nombre de Dios. No vengo con espada ni jabalina. Yo vengo en el nombre de Dios. ¿Qué muestra aquí? Muestra un muchacho que tenía una plena confianza en Dios. Le explica al rey que cuando él pastoreaba, él mataba a osos y leones simplemente con una piedra y luego los degollaba. Parece que llegó a convencerlo después de tanto al rey y lo lanza. El rey Saúl se jugó el pellejo de todo el ejército con un muchachito. David dejó a un lado toda la armadura humana y se lanzó a la promesa de Dios. Se enfrentó al gigante con dos armas: la valentía, verso 37. Dios no pide que seamos valientes. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Mi amado, lo que Dios nos pide es que seamos valientes. Sí, pero pastor, yo he hecho todo. Bien, ahora sé valiente para esperar. Que eso es lo que más duele a veces en la vida. Sé valiente para no hacer nada y orar y seguir orando y seguir esperando. Sé valiente para eso, sé valiente. Y la otra cosa, verso 45 y 47, con fe. Yo vengo a ti en el nombre de mi Dios. David tenía plena confianza en su Dios. Esa plena confianza es la que le hizo enfrentarse al gigante con valentía. No buscaba su gloria, buscaba la gloria de Dios. Y con una sola piedra, con un solo tiro, cayó aquel gigante. Y fíjese una cosa, dice la Biblia, curioso, y con esa tremenda onda y esa puntería que tenía, le clavó la piedra y se quedó clavada. Lo que quiere decir que no solamente pegó y rebotó, que es lo normal. Yo creo que ahí tenemos el mejor pitcher que hay en todo Estados Unidos.
Sí, Señor, porque le tiró una piedra, una bola, que se la clavó, rompió el cráneo y se quedó ahí. Yo creo que hubiera ganado un montón de millones de dólares ese pitcher, ¿no creen? Tremendo, qué puntería y qué velocidad tendría esa piedra. Y cuando el gigante cayó, me imagino desmayado, él entonces terminó la obra, porque él sabía bien que si lo hubiera dejado con la piedra incrustada, no hubiera muerto, se hubiera vuelto a levantar. Y sacando la espada del propio gigante, le cortó la cabeza. Yo me pregunto cuántos golpes tuvo David que darle sobre ese cuello para cortar esa cabeza. ¿Lo creen? Pero él terminó la obra. Terminó la obra. Mi amado hermano, con tan solo un simple golpe, David venció al gigante. Aquello que parecía imposible, lo que parecía que iba a aplastarlos a todos, David con valentía y fe se enfrentó al gigante y le venció con tan solo un golpe. Dios no necesita experiencia, sino necesita confianza. ¿Comprende? ¿Cuál es tu gigante? Quiero terminar. ¿Cuál es el problema? ¿Ya lo has probado todo? ¿Has medido la altura? ¿Has medido el ancho? ¿Has medido el escudo, su lanza? ¿Has medido todo? ¿Has hecho todo lo posible? ¿Ya no puedes más? Ahora simplemente espera en Dios. Ora, ora, ora y sigue orando. Nada más puedes hacer. Ora, ora. Que de repente, con una sola piedra, con una sola acción que Dios haga, se deshace todo. Y ese gigante se cae al suelo, pero de arriba a abajo, y tú te quedarás admirado. ¿Qué Dios tan grande tenemos que tan siquiera con un solo golpe de Dios, eliminará ese problema, esa situación? No temas al enemigo, no importa su tamaño, levántate con valentía y enfréntale a ellos con fe y valentía. Ve hacia ellos en el nombre del Señor. Y aquello que te parece temeroso e imposible, será posible. ¿Tienes gigantes? No le temas. Enfréntalos con valentía y con fe. Y podrás decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Enfréntalo. Si nada más puedes hacer, no hagas nada, pero todavía te queda lo más grande. Lo más grande. Inclínate a orar. Pastor, lo hago. Síguelo haciendo, como la viuda en el juez injusto. Síguelo haciendo y espera, que un buen día, Dios enviará tal vez algo muy pequeño, alguien que no conoces como David, alguien inesperado, y con una sola piedra, el gigante del problema caerá al suelo. ¿Tienes gigantes? No temas. Solo ve adelante con fe y valentía. Vamos a ponernos de pie. Dios, gracias, Padre. Donde parecía imposible, ahí apareces tú a través de un muchachito. Y con un solo toque tuyo, Señor, todo quedó solucionado.